En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra, un mensaje, un sermón basado otra vez, como lo hacemos siempre, en la Escritura. Diga la Escritura. Porque no tenemos otra fuente de información de Dios. Esta es la palabra de Dios. Sí, sabemos que Él creó todas las cosas, pero todo está aquí. Amén. Por eso, viendo todos los acontecimientos que están pasando en este mundo, tragedias, las nuevas generaciones, considero que es importante que como congregación, como iglesia, su pastor siempre les esté enseñando la palabra de Dios y agarrándonos de ella. Amén. Por eso el tema de este sermón en esta mañana lo he titulado: no permitas intrusos en la mente de tus hijos. Porque este mundo está lleno de intrusos, de seres, de cosas, pensamientos, ideas que están tomando las mentes de nuestros hijos, las mentes de nosotros como adultos. Pensamos que son inofensivos y no lo son. Al final traen daño, tristeza y muerte. Pero todo comienza otra vez conociendo la palabra de Dios. Hay una palabra que quiero que compartamos en esta mañana, porque muchos cristianos, y voy a predicarle a la iglesia del Señor, hemos olvidado, y es la palabra temor, o la frase temor a Dios. Porque el temor al Señor, iglesia, es un concepto en el Antiguo Testamento, se usa mucho. Aunque en la palabra del Antiguo Testamento, en el idioma hebreo se dice yirá, que se traduce como temor, sí, en español, pero en español no logra comunicar profundamente ese significado. Porque cuando hablamos de la palabra temor, teme a Dios y pensamos en miedo, ¿cierto? Estamos acostumbrados a la palabra temor como miedo, y eso no es lo que la Biblia en sí encierra, esa palabra yirá, temor. La Biblia, cuando habla de temer a Dios, es un sentido de reverencia al nombre de Dios. Diga reverencia al nombre de Dios. Dios quiere que le temamos en el sentido de respeto, de amor, de reverencia. Porque Él es quien nos ha creado a todos nosotros. Él es nuestro Salvador. ¿Cómo podríamos siquiera pensar en Dios con indiferencia, como lo hacen muchos hoy? O tratar a Dios con ligereza, como que nosotros hacemos sonreír a Dios con nuestra conducta. El Señor quiere que le tengamos una saludable reverencia para que aprendamos a respetar su palabra, porque muchos estamos olvidando su palabra. Nos acostumbramos más a escuchar lo que otros dicen y no consultarlo en lo que la Biblia dice. Por eso la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Pero todo comienza ahí, en ese temor a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira lo que dice la Escritura misma, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Proverbio 1:7, el principio de ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor, no te diga temor, al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso estamos viendo muchos problemas hoy. Por eso debemos de entender que el temor está íntimamente relacionado con la confianza en Dios, porque podemos respetar y reverenciar con un corazón sincero a Dios, porque Él es verdad, y todo lo que la Biblia dice de Dios y lo que la Biblia nos enseña de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que es y es verdad. Amén. Y necesitamos enseñarlo siempre. Entender entonces el temor de Dios al Señor como confianza nos ayuda a entender muchos pasajes o toda la Escritura, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es
luz, amén, y ilumina. Por eso cuando leemos el Salmo 130 versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Sí se da cuenta la palabra temor? Yo estoy seguro que todo comienza aquí. Este es el principio en donde todos, tanto ustedes padres de familia, como ustedes hijos, como ustedes jóvenes, debemos de tomar a Dios y ver a Dios con ese temor y ese amor, antes que el diablo y la razón humana y los pensamientos humanos tomen nuestras mentes y las mentes de nuestros hijos y aún más de las próximas generaciones. Si nosotros como cristianos no paramos esa actitud, refugiarnos es necesario en la palabra de Dios. Amén. Cuando temo a Dios, respeto a Dios, me apodero del arma más poderosa para defender el corazón y la mente de mis hijos. Diga, y la mía. Dígalo, la mente de mis hijos. Si algo el diablo quiere atacar es la mente, no es lo demás, es la mente. Siempre he dicho yo que la ecuación de Dios nunca falla. Nunca falla. Mira lo que dice la Biblia: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Está sembrando usted en la mente de sus hijos, de su familia, la palabra de Dios, va a cosechar vida eterna. Sino que para sí mismo. No podemos permitir que influencias externas dañinas toquen la mente de su familia y de sus hijos y la suya. Aunque usted no lo crea lo que le voy a decir, ¿se acuerda del programa Aunque usted no lo crea? Leí este artículo esta semana, me quedé, wow, no lo podía creer. Una niña de 12 años en el este de la India, que se llama Cheraya Darji, note esto, empezó a quejarse de dolores de cabeza y empezó a tener molestias todo el día. E iba a la escuela y no podía estar tranquila porque sentía que todo se le movía en la cabeza. Sus padres, de pocos recursos, la llevaron al médico. Le hicieron unos exámenes, lo que el médico pudo hacer, y encontraron adentro de la cabeza, por sus oídos, no lo va a creer, hormigas. Y no una, ni dos, ni tres, miles de hormigas. Entonces el médico, el doctor, trató de echar antibiótico y sacarle las hormigas y no podía sacarlas. Entonces metieron cámaras y empezaron a sacar una por una y las hormigas seguían ahí multiplicándose. Y espantado a los doctores. ¿Cómo entraron esas hormigas ahí? ¿Cómo se están produciendo adentro de un oído? Y la niña era objeto de burla en la escuela. ¿Se imagina cómo se sentían esos padres? Ella sufría esos dolores. Entonces yo leía esto y decía, wow, esto es increíble. Yo nunca había escuchado algo semejante. Había escuchado que alguna vez algún frijolito se le metió ahí, se lo sacaron, o algún animalito, pero 1000 hormigas adentro, casi tocando ya el cerebro de la niña. Eso era espantoso. Eso no es normal, ¿cierto? No es normal que las hormigas entren en la cabeza de un ser humano, mucho menos de un niño. Como no es normal que el diablo ponga ideas en la mente de sus hijos y la suya, porque eso no es normal. Dios no nos creó para esto. Dios nos creó para Él, para tener en nuestra mente la mente del Señor Jesucristo y las cosas de Dios. ¿No le parece? No fuimos diseñados para que hayan hormigas adentro, mucho menos para que el diablo domine las mentes de nuestros hijos. Eso no es lo que Dios nos enseña. Bueno, para darles alivio en cuanto a la niña está bien, la lograron salvar, le sacaron todas las hormigas. Hoy tiene 16 años, creo. Gracias a Dios.
o 17 por ahí, según leí su historia. Esto pasó hace unos 4 años atrás. Armado de iglesia, bien dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos, diga, la mente de Cristo. Nosotros, dígale a sus hijos, tú tienes la mente del Señor Jesús. No la mente del mundo, sino la mente del Señor. Por eso Pablo continúa diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, otra vez, y sus mentes en Cristo Jesús. Ya el Señor lo sabía, el Señor lo sabe, Jesús lo dijo, el apóstol Pablo lo escribe, y debemos de creer que la mente es importante. Por eso usted es el primer guardián en la vida de sus hijos, que están viendo, que están escuchando, o con quienes están influenciando. Por eso Dios nos dejó su ley, para que nos guiásemos por ella. Dios mismo nos dio su ley, sus mandamientos, sus decretos, llámale como usted quiera llamarlo, pero eso es lo que la Biblia dice, porque es bueno para usted y para mí, amén. Es bueno para todos nosotros. El profeta Moisés en el Antiguo Testamento le da a conocer al pueblo de Israel el deseo de Dios para ellos. En la primera lectura que leímos en el libro de Deuteronomios capítulo 6, ese capítulo 6, cuando Dios habla de esa manera, ahorita se lo voy a leer otra vez, es fundamental. Son 2 pilares fundamentales para la vida nuestra. Encierra la doctrina y la ética, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios y la conducta nuestra para la iglesia de Dios. Es la unidad exclusiva de un Dios todopoderoso y el deseo de Dios para que nosotros seamos uno, también como Él es uno con los demás. Se lo voy a leer. ¿Cuántos quieren leer otra vez un par de versículos? Le voy a dar 3 versículos. Dice, estos son los mandamientos del pastor Alex. No. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos. Por si no entendió lo que era estatutos, son decretos, leyes que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra. ¿Dónde? En la tierra de la cual van a tomar posesión, le dijo Dios a la nación de Israel, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, pueblo de Dios, y tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿qué? Teman al Señor su Dios. Teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, dice Dios, para que sus días sean prolongados. Diga prolongados. Si se da cuenta, lea entre líneas. Verso 3 dice, oye Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Amén. ¿No le parece hermoso que esa palabra todavía sigue fuerte en la vida de nosotros? Debería. El profeta Moisés enseñó entonces al pueblo de Dios todo y solo lo que Dios le había mandado. Esto es lo que Dios dice. Verso 1 es lo que dice. Esto es lo que Dios dice, nada más. Dios es suficiente. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente? ¿Usted necesita otro Dios para ser feliz? No, yo no. De esa misma manera la iglesia hoy, en este tiempo, San Pablo, aquí, todas las iglesias que predican el Evangelio de Cristo deben de enseñar a su congregación esta palabra de Dios, lo mandado de Dios, lo enseñado por Dios, y no lo que el mundo y el diablo quiere que la iglesia crea y se acomode fuera de la Escritura. Es aquí donde está la palabra enseñada de Dios.
Jesús hizo lo mismo que dijo el Padre en el Antiguo Testamento. En Mateo 28:20 dice el Señor Jesús a sus discípulos: enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo, dice el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Papá, enséñele a sus hijos lo que usted ya aprendió de la palabra de Dios. Y Jesús le hace una promesa: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Es la verdad, es la palabra de Dios, no la podemos rechazar. No olvide que los pensamientos de los seres humanos, por eso Dios nos habla así, porque los pensamientos nuestros se contradicen entre sí mismos, erran, se confunden. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hoy tienen una preferencia, mañana tienen otra preferencia. Hoy piensan arriba, mañana piensan abajo, piensan así, piensan así. Eso no puede ser su líder. El Dios inmutable, el mismo de ayer, hoy y siempre. Me encantan las palabras de Martín Lutero. En una ocasión dice Lutero lo siguiente: la razón es el mayor enemigo que tiene la fe, porque todo lo quiere justificar. Todo lo quiere justificar. La razón para siempre hay una razón para todo. Ya no voy a la iglesia porque está muy aburrida la música. El pastor. Es que la hermana no me miró bien. Sí, es una razón. Todo el mundo tiene razón. Y mañana cambian de opinión. Y no puede ser así. La razón es el mayor enemigo que tiene la fe, dice Lutero. Nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, ¿sí se da cuenta? Sino que más de las veces lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que emana de Dios. La razón siempre va a estar peleando con la escritura. Es más fácil buscar una idea, un pensamiento, una actitud sin la escritura, y la justificamos y decimos: esto me hace sentir bien, Diosito está bien, Diosito allá, yo aquí, en paz. La iglesia no es así. Dios es un Dios serio y que hay que temer. Amén. La principal demanda de este pasaje que leímos en Deuteronomio 6:1: solo Dios. Diga: solo Dios. Y la motivación que viene de solo Dios es para ponerlo en práctica en el amor y la gratitud. Diga: amor y gratitud. El objetivo de esta enseñanza, iglesia, es que guardar, dice Moisés, los mandamientos de Dios, para que los pongas por obra. Es como tener la escritura en casa, en su buró, en su mesita de noche o en cualquier lugar, y diga: yo tengo la Biblia en casa. Pero si no la lee, es como ser un ser humano y no amar a nadie. ¿De qué sirve? ¿Sí me entiende? Se vive la escritura, se practica lo que la Biblia enseña, se vive. Moisés anuncia en que la mente y el corazón de los hijos de Israel se deben de quedar afianzados a la fe en Dios, y que nunca lo olvidaran que Él fue el que los sacó de Egipto. Por eso Moisés habla así al pueblo de Israel. Por eso el corazón, vamos a llamarle el corazón de la ley de Dios, es la lealtad al único Dios verdadero. Ama al Señor tu Dios, dijo Jesús, con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando usted tiene otros dioses, porque todos queremos a veces construir y crear dioses, entonces comenzamos a falsificar la única moneda genuina, que es Dios, y queremos poner a otro, aún nosotros mismos, como ese Dios, para justificar nuestra conducta errónea y pecadora delante de Dios. Porque he creado un Dios igualito. Por eso cuando Jesús, alguien le dijo: maestro, ¿y esta moneda a quién debo de pagar los impuestos? Jesús usó la moneda: dale a Dios lo que es de Dios y ve a César. Note cómo Jesús dice: primero es Dios,
Esta es la moneda original, lo demás es secundario. Pero ¿qué hacemos nosotros? Todo lo secundario, todo lo de esta tierra. Y Jesús dijo, busca primero las cosas del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos las añadiduras y después el reino de Dios. Y esa ecuación no trabaja. Hermanos de la iglesia de San Pablo, si usted no invierte tiempo en educación cristiana de sus hijos, alguien va a invertir tiempo en poner ideas hormigas en la mente de ellos, pensamientos, conductas en contra de la palabra de Dios, para que se vean normales, y eso no es normal. Amén. Por eso estamos viendo una sociedad que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y hasta orgullo viene siendo. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? Ok. Éxodo 20, otro pasaje. Es que mire, si no invierto en la educación y no invierto en la enseñanza, pues no sé qué más predicarles. Tengo que agarrarme de lo único que sé, es la palabra de Dios, ¿no? Por eso Dios dice, mismo Dios en Éxodo 25, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito a los hijos a los hijos la maldad de los padres. Mire cómo se pasa la maldad de una generación a otra, que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Lo he predicado un montón de veces. Padres, tomen en serio su educación cristiana. Si algo a mí me estremece y siento que a veces me desmorono, es cuando escucho a padres padres decir, ay, que mi hijo o mi hija escoja la religión que quiera cuando sea grande. ¡Qué horror! ¿Cómo nos quitamos la responsabilidad de la educación cristiana y se la dejamos al niño que decida? Por eso hay muchas generaciones hoy en día, hay muchas personas confundidas, no saben lo que son, porque no aprendieron la palabra del Señor. El temor a Dios. No encuentro otra respuesta. Cuando falta ese temor a Dios, todo se desmorona. Es lamentable que esta conducta continúe creciendo porque hemos descuidado esta verdad. Todos hemos sido estremecidos por lo que pasó en Uvalde, Texas, ante la muerte de tantos niños y las maestras. Es un reflejo una vez más de lo vulnerable que somos como personas ante los ataques, no solo por armas de fuego, sino por lo que está en las mentes de los que causan la tragedia, que también son jóvenes y fueron niños y aún adultos, en una sociedad que necesita de Dios. Y sí, entiendo, hay muchos desórdenes mentales, pero también hay una gran falta de Dios en los hogares y enseñanza seria. Y no podemos pasar esto desapercibido. Eso pasó allá. Hay dolor y tristeza en esos padres. Por eso debemos siempre pensar y educar a nuestros niños en el temor del Señor. Yo felicito a muchos de ustedes, de verdad los felicito, porque sé como pastor en esta iglesia que ustedes invierten y han invertido la educación cristiana en sus hijos, y a prueba de eso ustedes están aquí con sus hijos y han crecido aquí y han formado sus familias y se siguen esforzando en la educación cristiana porque ustedes han aprendido a amar a Dios. Amén. Por eso yo siempre digo que en esta iglesia es una iglesia llena de milagros, porque ustedes son un milagro del Señor. El Señor los ha perdonado sus pecados, el Señor los ha restaurado y ustedes transmiten a su familia esa verdad. Y por eso yo honro al Señor por ustedes mismos. Me encanta escuchar cuando jóvenes hablan de la palabra del Señor. Quizás no resaltan por cualquier esquina de esta iglesia, pero ahí están fieles en la palabra del Señor, testifican de la palabra del Señor.
Conozco a una que toma notas todos los domingos por los sermones de su pastor, y yo le puedo preguntar que me saque un sermón de hace 4 meses y me sacan notas de hace 4 meses. Right, Cassandra? Desde muy chica Cassandra toma notas de mis sermones. Así que si algún día no sabe o quiere saber usted de un sermón mío, pregúntele a Cassandra, ella tiene las notas. Eso es lo que he aprendido en la iglesia del Señor. Dios es bueno, amados hermanos. O como Maya con su quinceañera: te invito a mi quinceañera, pero si no vas a venir a la iglesia, no vengas a la fiesta. Eso es serio. Así como allá afuera una generación de cristal que se desmorona dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia del Señor, y una generación que se está levantando con pies de hierro y fundamentados en la palabra de Dios, y esa es la esperanza también de la iglesia de hoy. Por eso le damos la gloria a Dios, amén, por esa generación. Por eso cuando Deuteronomio 6:4, voy a avanzar con un versículo más, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, el Señor es uno, y amarás, note, ¿a quién? Al vecino, a la vecina, al mundo, no, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Yo no sé si usted puede leer entre líneas: en todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es serio. ¿Sabe que este versículo es conocido en la cultura judía, por la religión judía, como el Shema judío? Oye Israel. ¿Sabe que ellos oran 2 veces al día esta frase: oye Israel, el Señor es un Dios, un solo Dios? En las mañanas y en las tardes oran: oye, lo ponen en sus puertas: oye Israel. Porque es la primera palabra en el idioma hebreo de esta ley de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso sus hijos lo aprenden igual: oye Israel, oye Israel. Como quisiera que en nuestra iglesia o en los cristianos en el mundo pudiéramos tener algo similar y pudiéramos decir cuando debemos de recordar a Dios, no solamente 2 veces al día, pero todo el tiempo, y que nosotros como padres podamos decirle: oye hijo, el Señor es uno y te ama y se llama Jesucristo. Oye hija, el Señor es uno y te llama Jesucristo. Oye esposo, oye esposa, oye amigo, el Señor es uno y es bueno, bondadoso, misericordioso, que perdona nuestros pecados, nos promete vida eterna, y un día estaremos con el Señor en su presencia. Oye nación, oye iglesia San Pablo, el Señor es uno. ¿No le parece hermoso que así lo dijéramos todo el tiempo? Y así nos vamos a evitar tantos problemas y nunca olvidar que Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia, porque Él es bueno. Por eso dice Lutero: cada semana predico la justificación por la fe a mi pueblo, a mi iglesia, porque cada semana también yo la olvido y ellos la olvidan. Se nos olvida la misericordia de Dios. No podemos olvidar al Dios que amamos y servimos, amén. Dios nunca se va a acomodar a usted, iglesia. Dios no lo va a seguir a usted. Somos nosotros los que buscamos y seguimos al Señor. Él está aquí, Él está presente. Él lo dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Él está con nosotros. ¿Usted lo cree? Entonces hónrelo y glorifíquelo siempre. La fe firme en esta verdad de la presencia de Dios debería ser suficiente para mantenernos libres y alejados de toda mentira y ataque del diablo, de toda imprudencia que cometemos nosotros mismos por nuestro propio pecado, toda idolatría y todas aquellas cosas que nos destruyen y nos separan y que afectan las mentes nuestras. Bien dijo un escritor por ahí: dichosos los que tienen a por su único Dios, a Él aman por encima de todo y le sirven con todo su ser, porque tienen al único amo que ni cambia ni se puede morir, al único bienhechor de quien te apoderas y en quien tú te refugias. Me encanta esta frase. Se llama Jesucristo. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Déjeme decir lo siguiente, recordando la lectura del Evangelio.
Ya casi por terminar. Léalo conmigo. Dice en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, le dijo un individuo a Jesús, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? Un sacerdote le hizo la pregunta. Jesús respondió, note, otra vez, como lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Verso 38. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Sencillo. ¿Qué más te puedo explicar? ¿Cómo te lo explico?, le dijo Jesús. Esto es sencillo. Lo que aquí se nos enseña es referente a la conducta que Dios quiere que tengamos nosotros. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nunca, en lo que conozco de historia y he escuchado en la Escritura, nunca he escuchado que un rey mande a sus súbditos a que lo amen. Solo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pide amor. Él es más, me atrevo a decir que ninguna religión en el mundo ahora y ni antes ha demandado tanto amor a sus dioses como Dios demanda a su pueblo que lo amen. ¿Se da cuenta? Amor. Otros mandan sacrificios en niños que los asesinen, sangre. Este manda amor. Solo la gracia divina es tal que ha hecho del primer mandamiento un mandamiento de amor para que todos nosotros en nuestra mente pongamos a Dios en primer lugar. Amén. De nosotros somos los recipientes, nosotros somos los recipientes de ese amor inmerecido del Señor. Y Él espera entonces de nosotros un compromiso hacia Él, un amor puro y sincero de todo corazón, sin reservas, de toda tu alma, usando todas tus facultades, con todas tus fuerzas. El amor de Dios es el primero de todos los mandamientos, porque todo esto, cuando se hace, resulta en amar al prójimo. ¿No le parece hermoso? Por eso nos amamos aquí. Ama usted a las personas en esta iglesia. Mira alrededor, salúdele y dígale: yo te amo. Te amo en el Señor. Dile un besito allá, lee un ósculo santo, lo llama la Biblia. Nos tenemos que amar. El Señor Jesús, en esta, fíjese, póngale atención, tome nota. Sea como Cassandra, tome nota. El Señor Jesús en esta respuesta de Mateo 22 agrega las palabras, note, con tu mente. Con tu mente, ya que en el corazón es el centro de la personalidad y por tanto la conducta. Todo, dice la Biblia, por el corazón proviene. Con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma es el centro de los deseos e inclinaciones. Dice la Biblia que el alma será juzgada. Con todas tus fuerzas representan esa energía operativa del ser humano, y con mucha probabilidad las posesiones y cosas que tenemos a fuerza. Ama a Dios con todas tus fuerzas, aunque eres bendecido y tienes muchas cosas. Ese mismo empeño en las cosas materiales, mira a Dios en primer lugar también, porque todo pertenece a Él. Amén. Y me encanta, Jesús agrega: la mente es el centro de los discernimientos, lo que nos hace pensar lo correcto y lo malo. ¿Dónde está esa línea que yo no debo de cruzar? ¿Dónde está ese pecado que no lo debo de tocar? ¿Dónde están esas cosas que me pueden hacer daño? No soy bobo, yo sé ¿me entiende? Con toda tu mente usted pone a accionar su materia gris para no pecar contra Dios. Por eso la Biblia dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Lo piensa, no lo piensa el hígado, lo piensa su mente usted. Eso está mal, eso no es correcto, eso no es de Dios.
Y si no es de Dios, yo no me acerco, no lo toco ni participo, porque son cosas que dañan la mente y después dañan el alma. Y cuando te daña el alma, solo nos queda el juicio final. Por eso, iglesia, en este día los exhorto y les animo a poner su mente y su corazón en la palabra del Señor, porque eso es bueno para nosotros, para usted, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Por eso lo que la Biblia dice, Jesús es el mejor ejemplo de poner todo en el amor de Dios. Él lo dijo y por eso Él se entregó por usted y por mí, para que nosotros en Él ahora podamos ser fortalecidos, llenos de su amor y su misericordia, y podemos entonces vivir nuestra vida como el Señor Jesús lo vivió. Nosotros lo vivimos también, porque Él cumplió toda la ley de Dios para que nosotros nos beneficiemos de ese amor hermoso del Señor Jesús. Por eso Él murió en la cruz y resucitó, para mostrarnos y darnos vida eterna también. Tenemos un Dios bueno, lleno de misericordia, que nos fortalece en todo el tiempo, porque su palabra así lo dice. Él es bueno y con Él nos quedamos. Amén. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me siento obligado a compartir la segunda parte de este sermón el próximo domingo. Amén.